Nuestro hogar hoy será un refugio donde el sol brillará con ternura y comprensión, alegría, fe y amor. Toda vida comienza pequeña. Una célula vive porque se protege, porque se cuida por dentro. Y así también en casa. Los padres cuidan, los niños aprenden. Y desde pequeños se les enseña a creer. Una célula sola resiste, pero unida a otras se vuelve tejido. Y el tejido se vuelve cuerpo. Cuando hogares se unen, nace una comunidad viva. Se cuidan, se enseñan, se sostienen. Y así se forma una iglesia sólida. Un solo cuerpo, con un mismo propósito. Familia 2026. Nuestro hogar hoy será un refugio donde el sol brillará con ternura y comprensión, alegría, fe y amor. La presencia de Dios reinará. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Nuestro hogar hoy será un refugio donde el sol brillará con ternura y comprensión, alegría, fe y amor. La presencia de Dios reinará. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová.
seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Ayer le dije adiós a mi vida pasada. Ayer le dije adiós al pecado que mi vida agobiaba. Y es que hoy encontré un Salvador. Jesús llegó a mí y me llenó de su amor. Ayer le dije adiós al amor pasajero y di la bienvenida al amor verdadero. Y es que hoy encontré un amigo fiel. Jesús llegó a mí y me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad, y ahora
ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Ayer le dije adiós al amor pasajero y di la bienvenida al amor verdadero. Y es que hoy encontré un amigo fiel. Jesús llegó a mí y me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti.
Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de mis amores, Él es la fuente eterna de la salvación. Cristo es el lirio del valle de las flores. Aleluya. Oh, gloria, gloria a Dios, gloria Señor. Oh, maravilloso está Señor, maravilloso Señor. Oh, nos agradecemos, Señor Dios, aleluya. Oh, danke Señor, oh, danke Padre Santo, aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Jesús. Oh, está maravilloso, para todo poderoso Jesús, aleluya. Alabanza, Señor, alabanza, Cristo Jesús, precioso, maravilloso Jesús, aleluya. Oh, danke, Señor, danke, Padre Santo, aleluya. Oh, danke, Señor, aleluya. Oh, nos agradecemos, Señor, nos agradecemos, Dios mío, tú lo cual como hace con nosotros, Señor. Oh, danke, Señor, danke, Padre Santo. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Jesús. Oh, está maravilloso, está todo poderoso Jesús, aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Jesús. Alabanza, alabanza, Señor. Alabanza a Jesús, aleluya. Oh, danke, Señor. Oh, danke, Padre Celestial, aleluya. Oh, danke como guarda-nos, Señor. Oh, danke, Papa fortaleza, Señor. Oh, danke, Señor. Oh, danke, Señor, aleluya. Oh, precioso, maravilloso Jesús. Oh, precioso, maravilloso Jesús, aleluya. Alabado Dios, alabado Jesús. Oh, está grande, todo poderoso, Señor. Oh, danke, Señor, aleluya. Oh, gracias, Jesús. Oh, gracias, Jesús, aleluya. Oh, maravilloso, maravilloso Señor. Oh, maravilloso Señor, aleluya. Romana, gracias Señor. Gracias Señor, lo cual que la hace como vida, aleluya. Oh, danke, danke Señor. Aleluya. Oh, gloria, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Oh, está maravilloso Señor. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Oh, merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Aleluya. Oh, merci, Seigneur. Gloria a Dios. Oh, gloria, gloria, Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, nos agradecemos, Señor. Aleluya. Bendito sea.
Gloria a Dios, gracias Señor. Oh, maravilloso, maravilloso, total Señor. Oh, maravilloso Jesús. Oh, gloria a Dios. Oh, nós donamos agradecimento, Senhor. Oh, nós donamos agradecimento, Senhor. Pois tá bom, tá bom. Oh, tá bom, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Precioso, maravilloso Jesus. Adoramos, mi que adoramos. Cada día de nuevo únicamente mi que adoramos. Bendicionamos, mi que bendicionamos. Tú eres amo, gobierna mi vida, mi Señor. Adoramos.
a Jesús, aleluya. Oh, gloria a Jesús, aleluya. Dios bendiga a mi hermana. Quem está viva? Na seu nome. Bom venir de casa, Senhor, sabendo que o Senhor tem coisa boa para nos vida, aleluia. Oh, glória a Jesus. Lá que nos merece porção de palavra, nossa irmã ela conosco. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios bendición a mi lumana. Quien está viva, na su nombre. Gloria a Dios. Van de lectura de palabra de Dios. Salmo 46. Nos estamos a versículo 10 y 11. Somme 46, napli verset 10 a 11. Gloria a Dios. Tanto a busca, sigue alabando a Dios. Sigue a Dios y alabanza. Aleluya. Gloria al Señor. Alabanza a Jesús. Salmo 46, nos sale a 10 y 10. Ora mi lumanantinha, bota mi amén fuerte. Gloria a Dios. Nos sale a palabra no nombre de Padre y Hijo, Santo Espíritu. Sea quieto y sabi que a mí ta Dios. Lo mío aldo alza meime di enacionan. Lo mío aldo alza ribatela. El Señor de ejército nan ta conos. Et a Dios de Jacob. Nos refugio. Amén. Gloria al Señor. Dios. Padre celestial, Dios de gloria. Bota grande, bota precioso, Señor. Bota aldo alza, Señor. La libertad, Dios de gloria. Padre celestial, hasta nos aquí, mi rey. Agradecido, Jehová. Paso por merecer alabanza, por merecer honor, Dios. Danke para vos palabra, Dios de gloria. Pues la vos palabra, Señor, en cada corazón. A buenote, mi rey. O de nombre de Jesús. Amén. Yo sigo bendición a mi hermana, con hermano. Almana, Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a ela, que preciosa palavra de Deus. Luma, la que nos encanta para o Senhor. La que nos encanta com gozo para o Senhor, aleluia. Do agradecimento, lo qual que ela hace como vida. Oh, glória ao Senhor, nos grupo Amsterdã. Aleluia. Glória ao Senhor. Amém. Deus bendiga a minha irmã. Quem está viva? E na seu nome. Glória a Jesus, aleluia. La nossa oração, meu irmão, para nos apresentar a Deus e cantar na tarde aqui. Tata celestial, bom Deus, nós continuamos na presença, Senhor, no momento aqui, Tata. Nós apresentamos, Deus meu, e cantar na Pai celestial. Oh Deus, la ganância subir na presença, mirei, com o precioso e agradável Pai celestial. Sacrifício na boca, fora do coração, Pai celestial. Tata Santo, toca cada vida, ao noite, dia mais, Pai celestial, de nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar. Y me cántico de pisa. A mí me gusta cantar a Jesucristo. Gloria al Señor. Aleluya. A mí me gusta cantar a Jesucristo. A mí me gusta cantarle solo a Él. A mí me gusta cantar en el Espíritu. Hablar de nuevas lenguas, así podemos. A mí me gusta cantar en el Espíritu, hablar de nuevas lenguas, así pude gozar. A mí me gusta cantar a Jesucristo, a mí me gusta cantar solo a Él. A mí me gusta danzar en el Espíritu, hablar de nuevas lenguas, así pude gozar. A mí me gusta danzar en el Espíritu, hablar de nuevas lenguas, así pude gozar. A mí me gusta cantar a Jesucristo, a mí me gusta cantar solo a Él. A mí me gusta hablar de nuevas lenguas, así pude gozar. A mí me gusta danzar en el Espíritu, hablar de nuevas lenguas, así pude gozar. Abre tu boca, confiésalo, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, confiésalo, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. A mí me gusta cantar a Jesucristo. A mí me gusta cantar solo a Él. A mí me gusta danzar en el Espíritu, hablar de nuevas lenguas, así pude gozar. A mí me gusta danzar en el Espíritu, hablar de nuevas lenguas,
así podemos estar. A mí me gusta cantar a Jesucristo, a mí me gusta cantar solo ahí. A mí me gusta danzar en el Espíritu, hablar en nuevas lenguas, así podemos estar. A mí me gusta hablar en nuevas lenguas, así podemos estar. Abre tu boca, confiésalo, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, confiésalo, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba. Que la victoria es de Jehová, que la victoria 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 es de Jehová, que la victoria de Jehová, que la victoria de Jehová, que la victoria de Jehová. Alza tu mano y te alza tu mano y te que la victoria de Jehová, 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 que la victoria de Jehová. Alza tu mano siempre por él, alza tu mano siempre por él, alza tu mano siempre por él, alza tu mano siempre por él. Que la victoria de Jehová, 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 que la victoria de Jehová. Aleluya. Oh, la victoria está de Jehová, la victoria está de Dios, Rey de reina, el Señor de Señor. No preocupamos más, ya está de aquí, ahora aquí. Goza de Dios su presencia. Oh, la Dios encarga situación, la que encarga un problema, un problema. Gozamos de su presencia. Deleitamos este momento aquí de Dios su presencia. Aleluya. En la victoria de Jehová. Oh, gloria. Que la victoria de Jehová, 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 que la victoria de Jehová. Alza tu mano siempre por él, alza tu mano siempre por él, alza tu mano siempre por él, alza tu mano siempre por él. Que la victoria de Jehová, que la victoria de Jehová, que la victoria de Jehová, que la victoria de Jehová. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, confiésalo, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Que la victoria de Jehová, 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 que la victoria de Jehová. Alza tu mano siempre por él, alza tu mano siempre por él. Que la victoria de Jehová, 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 que la victoria de Jehová. Gloria a Jesús. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Et victoria está de Jehová. Victoire c'est pour Seigneur. Amén. Gloria al Señor. Alabanza a Jesús. Bendito sea Dios. Deus abençoado em uma preciosa noite aqui. Quem te viva? Nosso nome. Gloria. É preciosa noite que me invita meu irmão para nós tomar assento. Nós vamos cantar especial para a glória de Deus e bendição para todo meu irmão. Amém. Gloria a Jesús. Vencedor. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
logra. Meta un vencedor. Háganos turis nos mang de esta preciosa tarde y cante con tiernos corazón, amén. Dembo mang mi vida ta, mi saco mi lo logra. Meta un vencedor, no te importa con duro e luchata. Dembo mang mi vida ta, mi saco logra. Gloria al Señor, nos continua con el informe de Escuela Dominicana Huemeita. Gloria al Señor. Maravilloso Dios. Maravilloso Dios. Dios bendicionar mi hermana. Hoy noche me estaba dando un informe de Escuela Dominicana. Hoy 9 de agosto de 2026 nos ha cantado un devocional. Nos ha leído de Juan capítulo 8 versículo 31. Nos ha cantado 3 cantigas y nos ha repartido el clase en 10 horas. Total presente y dama y caballero Tabata 58, visita 1, Babel 36 y ofrenda $71.40. Total presente de mucha y baby Tabata 13, Babel 7 y ofrenda $12. Total de maestra Namba Wema Inta Tabata 4, total presente de ture clase Tabata 76 y total de ture ofrenda $83.40. Compara cu si man pasa nos vai delante con 6 personas y tengo ofrenda nos vai delante con $3.40. Compara cu año pasado nos vai atrás con 14 personas y también de ofrenda nos vai atrás con $4.26. Amén. Van a seguir así oración para asistencia de iglesia. Amén. Dios sigue bendicionando a mi hermana. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Nos continua con el informe de evangelismo junto con nuestra hermana Eraida Mercera. Gloria a Jesús. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Dios bendicionar a mi hermana. ¿Quién está viva? A su nombre. Tengo un informe de evangelismo. Para esse mês aqui de dia luna 13 de agosto, para dia sábado 8 de agosto, nós visitar a cruzada de dia luna, 10 pessoas a escuchar a palavra de Deus e a convertir a Cristo. Visita no hospital de dia luna também tem 5 pessoas a receber a palavra de Deus. E visita na diferentes casas durante a semana, nós visitar 5 casas, de qual 5 pessoas escutam a palavra de Deus e 12 não aceitam Cristo no coração.
visita na casa de Rincón Riba já Sabra, 2 casas agora visitar e 4 pessoas a escuchar a palavra. Amém? E nós seguimos que evangelismo general no barrio de Andriol. E havia aqui grupo de jovens a reforçar o evangelismo. Amém? Qual nós alcançar 4 casas, 55 gente a persona a escuchar a palavra, 8 a convertir, amém? E 6 tienen que visita na casa, amém? Total de casas durante a semana, nós alcançar 121 casas, 89 gente a escuchar a palavra, 8 pessoas convertidas a Cristo e 6 que visitam, amém? Yo sigo bendicionando mi hermana. Glória a Deus, amém. Um precioso informe, meu irmão. E que tu vai e trabalha virá mais e hope, então que tu vai também e trabalhador tá queda pouco, amém. Pois ponemos disponível, amém. Abo ainda kuno ayandi kuno tá apoiando o grupo não, assim bom mês esforço, assim bom parte para nós tu junto vai e vai e palavra na lugar não. Eu santa para mientras tanto se virou de tempo tá passar que ofrenda a noite. Glória ao Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos a oração para apresentar a Deus e ofrenda e diezmo a noite. Tata celestial, bom Deus, nós apresentamos, Senhor, e ofrenda e diezmo na Padre Celestial. Oh Deus, bendicionar Jeová, cada vez que vai ofrendar e diezmo para Padre Celestial, multiplique para o Padre Celestial, Deus meu, Tata Santo, financeiramente, Jeová, para a glória, para a obra, Deus meu, vai diante, Senhor, de nome de Jesus. Amém e amém. Gloria a Dios. ¿Cuántos sienten gozo en su alma? ¿Cuántos lo sienten? Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria, 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 gloria. Díselo en esta noche. Yo siento un gozo en mi alma. Gloria al nombre del Señor. Yo siento un gozo en mi alma. Gozo en mi alma. Gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Ríos de agua viva en mi ser. Yo siento un gozo en mi alma. Gozo en mi alma. Gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Ríos de agua viva y en mi ser. Estoy aquí. Cristo me envió para decirte lo que Él me dio. Me dio la paz, me dio su amor y con su espíritu me bautizó. Estoy aquí, Cristo me envió para decirte lo que Él me dio. Me dio la paz, me dio su amor y con su espíritu me bautizó. Yo siento un gozo en mi
esta noche, Padre, de una manera especial. De una manera especial. Hermanos, con el mismo gozo. Hermanos, es un gozo. Es un gozo, la ganosa abre palabra de Dios. Con el mismo gozo vamos a abrir la palabra de Dios. En Jonás capítulo 1. En Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1. Hoy te sea Dios ministrando a nos vida hoy noche. Que sea hoy Dios ministrando a nuestras vidas. Gente no puede darnos nada, amén. Las personas no nos pueden dar nada. Gente no puede saciar nos sed, amén. Las personas no pueden saciar nuestra sed. Pero el Dios que arriba tú otro Dios que está sobre todos los otros dioses está aquí presente hoy noche. Está aquí presente en esta noche. Él conoce a vos. Él te conoce. Él conoce a mí. Él me conoce. Y hoy noche nos queda un maná. Y en esta noche queremos un maná nuevo. Palabra está precioso. La palabra de esta mañana era preciosa. Y hoy noche nos queda una palabra nuevo. Y en esta noche queremos una nueva palabra. Pues la vamos a abrir Jonás capítulo 1. Pues vamos a abrir el libro de Jonás capítulo 1. Y nos sale ese versículo 1. Y vamos a leer el versículo 1. Amén. Nos está pidiendo turpo lanta para pasina de una reverencia en la palabra del Señor. Todos se pueden poner de pie para darle reverencia a la palabra del Señor. Y nos sale esa palabra de nombre de Tata, de Hijo, Espíritu Santo. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta visa, es palabra del Señor llegan a Jonás, y un hombre de Amatai, visando, lanta, vai Nínive, estad grande, y predica contra ye, pa sobra na maldad, llega te mi delante. Y dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ma Jonás, versículo 3, ma Jonás alanta, pa hui, pa vai Tarsis, for de presencia del Señor. Así nataku, ela baja, vai Iope, y arranha barco que estaba vai Tarsis. Ela paga su pasaje y a subir barco para vai Tarsis, con não for de presencia del Señor. El versículo 3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén. Me está pidiendo nuestra hermana Jen Delicia por hacer oración hoy noche para la palabra de Dios. Amén. Amante Padre que estás en los cielos, te adoramos y te bendecimos en esta noche. Señor, mira ahora que vamos a recibir tu palabra, Señor. Que seas tú hablando a cada uno de nosotros en esta noche. Que seas tú ministrando con cada vida que se encuentre en este lugar. Que seas tú, Señor, hablando a través de nuestra hermana Cindy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi hermana Potuma haciendo buena noche. Amén. Mis hermanos se pueden sentar en esta noche. Y sigue alabando a Dios. Y sigue alabando a tu Dios. Hermana, es historia de Jonás. Hermanos, la historia de Jonás es una historia un acontecimiento conocido de nós, amén, que es muy conocido por nosotros. Es una historia algo que sucedió que nos está comenzando a contarnos que empezamos a contarle a nuestros hijos. Poco tiempo pasado, maestra nació un drama. Hace poco tiempo las maestras hicieron un drama. Hermana Marilu trajo un pisca grande, un ballena, amén. La hermana Mariluz hizo una ballena grande. Y muchas han ilustrado la historia de Jonás. Y ellos ilustraron la historia de Jonás. Amén. Xavier un garol de Jonás. Xavier hizo el papel de Jonás. Y está una historia que también ya conocí para nos. Y es una historia que es muy conocida por nosotros. Y nos enseñamos y le enseñamos a nuestros hijos. Muy especial, especial por esta papel de obediencia. Y es muy especial porque habla de la obediencia. Y nos está enseñando para obedecer. Y le enseñamos a nuestros hijos para obedecer. Pasó si no tiene consecuencia. Porque si no hay consecuencias. Y a noche. Y en esta noche. Tratando con historia aquí de mi corazón en la semana. Y hablando de esta historia en mi vida en estas últimas semanas. ¿Tiene alguna cosa que te resalta, amén? Y hay algunas cosas que resaltan. ¿Me no te acuerdas un mensaje 13 delante de Jonás? Jonás estaba de un profeta, amén. No me acuerdo de un mensaje que Jonás haya traído, amén. Mi hermana conoce un mensaje que el profeta Jonás 13. Hermanos, ¿conocen un mensaje que el profeta Jonás dio? La vida de Jonás resalta. La vida de Jonás se resalta. Por motivo de su desobediencia a Dios. Amén. Por motivo de su desobediencia. Pero no se mira que Dios estaba tapado a través de Ye.
Pero vemos que Dios hablaba a través de él. Nós tá mira que Jonás estava a conhecer Deus. Vemos que Jonás conocía a Dios. Den capítulo 1, versículo 1. En el capítulo 1, versículo 1, Esta vista é palavra do Senhor allega seca a Jonás. dice, vino palabra de Jehová a Jonás. Pues Deus tem costume de papia com Jonás. Pues Dios tenía la costumbre de hablar con Jonás. E Deus avisa a Jonás, Y Dios le dijo a Jonás, lanta, levántate vai Nínive, y ve a Nínive, passou na maldade porque ha subido su maldad delante de mim. delante de mí. E Deus avisa para vai predicar. Y Dios le dijo para ir a predicarles. Nós mira que Deus dá a Jonás mandato, Vemos que Dios le da a Jonás un mandato, ordenança. una orden. Não tem que contestar back, Él no tenía que responder, ele tem que vai. él tenía que ir. Deus avisou, Dios le dijo, lanta levántate e vai Nínive. y ve a Nínive. Pero nós mira en versículo 3, Y vemos en el versículo 3 que Jonás arranha outro. que Jonás hizo otra cosa. Ela tem outro sentimento Él tenía otro sentimiento forte lo que Deus avisou para Hasi. en vez de lo que Dios le dijo. Deus avisou para vai Nínive, Dios le dijo para ir a Nínive, pero Jonás se lanta pero Jonás se levantó. e onde ela decidiu vai. ¿Y dónde él decidió ir? Deus avisou vai Nínive, Dios le dijo para ir a Nínive. aonde com Jonás está cogiendo barco para vai Tarsis. Porque Jonás estaba subiendo a un barco para ir a Tarsis. E avisa explicitamente Y dice explícitamente que estava ruim. estaba huyendo. Para quem estava ruim? ¿De quién él estaba huyendo? Para mim? ¿De mí? De Jendeli? ¿De Cindy? De quem estava também que está ruim? ¿De quién él estaba huyendo? Quem avisou vai Nínive? ¿Quién le dijo para ir a Nínive? E que Jonás arranha? ¿Y qué hizo Jonás? Esta arranha com o nome, não que vai Nínive. ¿Qué él pensó? Él dijo, no quiero ir a Nínive. Depois nós vai mirar o motivo por trás. Después vamos a ver el motivo. Pero lo importante está, Pero lo importante es cuenta que era muy fuerte la presencia del Señor. que dice que él quería huir de la presencia del Señor. Jonás no estaba a conocer a su Dios. Y Jonás no conocía a su Dios. Él no está saco, él no por esconder fuera la presencia de Dios. Él no sabía que no se podía esconder de la presencia del Señor. Pero como ser humano no está purva, amén. Pero como seres humanos tratamos. Nos conocemos tata que está en el cielo. Conocemos a nuestro Padre que está en el cielo. Pero como ser humano, Pero como seres humanos, no está pensamos que nos huir, que podemos huir, que nos esconder, que podemos escondernos. Manera mucha nan. Como los niños, Ahora me voy a buscar ganan o una merdía. cuando los voy a buscar donde su abuela al mediodía, Nada va a esconder detrás del sofá. se van a esconder atrás del mueble. Mané como no estaba sana una nanta. Ellos piensan que no voy a saber dónde ellos están. Pero Dios tiene su plan fijado con Jonás. Pero Dios tenía su plan fijado para Jonás. También nos mira la historia de Jonás. A veces miramos la historia de Jonás como que Dios quería hacer algo grande en Nínive. Como que Dios quería hacer algo grande en Nínive. Y ese estaba de único cosa. Y eso era lo único. No, Dios quería hacer algo grande también de Jonás. Pero Dios también quería hacer algo grande en Jonás. Si Dios ya te sabe Jonás su desobediencia. Si Dios ya sabía que Jonás iba a desobedecer. ¿Y con él manda a Jonás antó? ¿Por qué él mandó a Jonás? ¿Y que no manda otro que sí estaba obediente? ¿Por qué él no mandó a otro que sí era obediente? ¿Y que no mandó a Elías? ¿Por qué no mandó a un Elías? ¿Y que no mandó a un hermano Axel? ¿Por qué no mandó a un hermano Axel? ¿Y con él manda a un Jonás? ¿Por qué él mandó a Jonás? Pastora nos tata que está en el cielo. Porque nuestro Padre que está en el cielo conocenos cada uno, amén. Nos conoce a cada uno. Él conocenos mente. Él conoce nuestra mente. Y él conocenos corazón. Y conoce nuestro corazón. Él escudriña nos corazón, Bible te avisa. Él escudriña nuestro corazón, la Biblia dice. Pues lo que abo ni siquiera saco botín de mi corazón. Y a lo que tú ni siquiera sabes que tienes en tu corazón, Dios sí sabe. Dios sí lo sabe. Y Dios quiere llevar una perfección. Y Dios te quiere llevar a la perfección. Bueno, por visa, no puedes decir, me llega el evangelio así aquí. Yo llegué al evangelio así. Y así aquí me tengo que seguir cana. Y así tengo que seguir caminando. No, Dios quiere llevar una perfección. No, Dios te quiere llevar a una perfección. Dios quiere llevar una perfección su delante. Dios te quiere llevar a una perfección delante de Él. Y pues se quebra ciertas cosas de nos vida, amén. Y por eso hay que quebrar unas cuantas cosas en nuestras vidas. Muchas veces decimos, a mí no lo da manera Jonás. Yo no sería como Jonás. Si Dios me a mí algo, si Dios me dice algo, a mí lo solo para obedecer a Dios. Yo obedecería a Dios. Pero hermano, no está a manera Jonás, amén. Pero hermanos, nosotros somos a veces como Jonás. Cada servicio que vos ven,
cada servicio que vienes, Dios está ministrando cada uno a través de una palabra. Dios nos ministra a cada uno a través de una palabra. Porta momento que estás haciendo oración. Puede ser cuando están haciendo oración. Porta momento de alabanza. Puede ser en el momento de la alabanza. Y porta de momento de predicar. Y puede ser en el momento del mensaje. Porta de un momento de adoración después de predicar. Puede ser en el momento de ministración después del mensaje. Pero de una palabra Dios me se ministrarnos. Pero en una palabra Dios tiene que ministrarnos. Pasó, palabra te enseñanos. Porque la palabra nos enseña. Ahora el pueblo de Dios estaba en el desierto. Que cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, Dios estaba manda maná. Dios mandaba maná. Para no guardar entero un simán. Para ellos esperar toda una semana. Para no guardar entero un simán. Para guardarla toda una semana. Así no estaba tarumán. Así era. Ahora cuando nos va un camino nos compra pan. Cuando vamos donde compramos el pan. Y nos compra un kipashi. Y compramos un paquete. Amén. No está para nos comer tour de entero día eito. No es para comerlo todo en ese día. Un kipashi completo de entero un día eita awe me te comer. Un paquete completo me lo voy a comer todo hoy. Timbia nos está compré. Hay veces lo compramos. Y nos guardé para awe. Y lo guardamos para hoy. Para mi potín mañana para mi desayunar. Para tener mañana para desayunar. Para mañana anoche, hora de anoche. Después en la mañana, en la noche. Y porta para otro mañana. Y puede ser para pasado mañana. Y así no estaba maná que Dios manda del desierto. Y así era el maná que Dios mandó al desierto. No, está rumana. No, ¿cierto? El maná estaba descendiendo todo el día de nuevo, amén. El maná descendía todos los días. El maná te representa palabra de Dios. El maná representa la palabra de Dios. En palabra de Dios tiene que descender y nos vida todo el día, amén. La palabra de Dios tiene que descender en nuestra vida todos los días. Adán estaba tapapia con Dios, amén. Adán hablaba con Dios, amén. Bible está diciendo que Dios estaba descender, amén. La Biblia nos enseña que Dios descendía en el huerto de Edén. En el huerto de Edén. ¿Y para Kiko? ¿Y por qué? Para conversar. Para hablar. Para comunicar con Adán y Eva. Para comunicarse con Adán y Eva. Pues está el deseo de Dios para en nos vida. Pues es el deseo de Dios para hablar a nuestras vidas. Pero si nos que escucha está otra cosa. Pero si queremos escuchar es otra cosa. Si nos que saca el tiempo para papia con Dios está otra cosa. Pero si queremos sacar el tiempo para hablar con Dios es otra cosa. Amén, mi hermana. Amén, hermanos. Pero el deseo de Dios para no estar cerca de Él. Pero es el deseo de Dios para que estemos cerca de Él. Para no escuchar Kiko tindibisanos, amén. Para nosotros escuchar lo que Él nos tiene que decir. Pero hay cosas en nuestra vida como ser de transformación. Pero hay cosas en nuestra vida que necesitan de transformación. Y ahora bota cerca a Dios. Y es cuando estás cerca de Dios. Dios está transformando. Ahí Dios las transforma. Dios está cambia. Ahí Dios cambia. Pues no está un Jonás. Pues tenemos un Jonás. ¿Cuál decidió huir? Que decidió huir. Pero Dios también tiene su plan para con Jonás, amén. Pero Dios también tenía su plan con Jonás. En versículo 4 te avisa. En el versículo 4 dice. Mas Señor alanta un viento duro riba la man. Hermano, ¿quién alanta viento? Hermanos, ¿quién levantó el viento? ¿Estaba el diablo? ¿Fue el diablo? ¿Estaba Satanás? ¿Fue Satanás? ¿El culebra antiguo? ¿La culebra antigua? ¿Está el hermano de Jonás? ¿Fue el hermano de Jonás? Rumán, ¿quién alante viento aquí? Hermanos, ¿quién levantó el viento? Nos no puede falta de enviar denos tempestad na Satanás, amén. No podemos echarle la culpa siempre de nuestras tempestades a Satanás. Pues nos meseta sabí. Por eso debemos de ser sabios. Aquí nanta avisa. Aquí dice. Mas Señor alanta un viento duro riba la man. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y tati un tormento grande riba la man. Y hubo en el mar una tempestad tan grande. Así na que el barco estaba corre peligro de quibra. Que se pensó que se partiría la nave. Versículo 5. El versículo 5. Ora marinero nan ahaya miedo y cada hombre a comenzar a exclamar nan Dios. Y nan atira y carga nan kutatinden el barco na la man para hacer más ligero. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Amén, hermanos. Humanamente actuando, amén. Humanamente actuando. Pues Jonás, sabiendo que él tenía una ordenanza de Dios, sabiendo que él tenía una ordenanza de Dios, él tenía que cumplir con algo que Dios le mandó a hacer. Que él tenía que cumplir con algo que Dios le mandó a hacer. Dios también dio su otra banda. También de su lado. Tenía un plan para Jonás. Jonás tiene su plan.
Jonás tenía su plan. Y Dios tiene un plan. Y Dios tenía un plan. Arriba el plan de Jonás. Sobre el plan de Jonás. Amén. Den tranquilidad con Jonás dentro del barco. En la tranquilidad que Jonás entró al barco. Un par de horas después. Un par de horas después. El barco aquí que estaba mostrar safe. Este barco que parecía salvo, que estaba seguro, que parecía seguro, aquí nada no puede pasar conmigo, aquí nada puede pasar conmigo, esta basta grande, es muy grande, insuficiente gente, hay muchas personas, me puedo ir dormir, puedo irme a dormir, me puedo descansar, que ahora me llega a mi destinación, hasta que llegue a mi destino, camina a mí que llega, donde yo quiero ir, pero horas después, pero unas horas después, nos mira que él amantaba de una manera bruto, vemos que el mar estaba bruto. Y así na bruto que estaba corre peligro de guardo quebrar. Tan bruto que estaba, había peligro de que se partiera. Amén, hermana. Lo que es planan de ser humano por mostrar como es aquí está seguro. Los planes del ser humano pueden mostrar como esto es seguro. Den el pensamiento y den el plan de Dios porta diferente. Amén. Pero en los pensamientos y planes de Dios puede ser diferente. Y nos mira aquí con Jonás va así. Y vemos que Jonás hizo. Mas Jonás abaja va en bodega de barco y a caer drumi y a pegar un sueño profundo. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y un otro genderman y otra persona, el capitán, el patrón, abai cerca de fue donde él y apuntó una pregunta lógico y le preguntó una pregunta lógica. ¿Cómo puedo dormir? ¿Cómo puedes dormir? En tempestad aquí. En esta tempestad. El barco está en quiebra. El barco casi se va a partir. Ya no se tira, tú recargas a la mano. Ya tiramos todas las cargas al mar. Según me la baja, va en bodega para ver si hay más cosas para sacar. Yo pienso que él fue a la bodega a ver si había algo más para tirar. Y él había un Jonás en dormir. Y él encontró a un Jonás ahí durmiendo. ¿Cómo porta dormir de situación aquí? ¿Cómo puedes estar durmiendo en esta situación? Clama a Dios. Clama a tu Dios. Porta por sálvanos. Puede ser que él nos salve. Amén, hermana. Personas también exactamente cargan a fo. Y ellos estaban ocupados tirando las cargas afuera. Y haciendo oración a Dios falso. Y haciendo oración a sus dioses falsos. Amén, hermana. Amén, hermanos. La nos va en el versículo 7. Vamos al versículo 7. Y cada hombre avisa a su compañero. La nos van a tirar lot para nos hayasar para que en su motivo es calamidad aquí a bien ribanos. Así nata kunan a tirar lot y el lot acá arriba quién? Jonás. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Pues hermano, tú eres tiempo ahí. Hermanos, todo ese tiempo, tú eres compañero, nan. Todos los compañeros, tú eres en arriba barco, todas las personas en el barco, estaba apuntando otro, le estaban preguntando al otro, estaba fault, tú estás mal, estaba peca, tú pecaste, estaba por falta, no está aquí, nan. Es por tu culpa que estamos aquí. Estaba preocupado, estaban preocupados. Pasó, el ser humano está consciente, porque el ser humano es consciente que tiene un Dios, que hay un Dios. Román, sea que una te sirve, el Dios que a mí te sirve, sea que ellos sirven el Dios que yo sirvo, usted Dios que crea y tierra, que es el Dios que creó los cielos y la tierra, que crea nos, que nos creó a nosotros, o no te quiere Dios tan falso de palo, o crean a dioses falsos de palos. Pero el ser humano sabe, en profundidad de su corazón, en la profundidad de su corazón, que un Dios arriba, que hay un Dios ahí arriba, el mundo no guardo crea por coincidencia, que el mundo no se creó por una coincidencia, que el ser humano no guardo trabaja por coincidencia, que el ser humano no se hizo por coincidencia, una también fue de evolución de un macaco, y que no vinieron de la evolución de un mono. Tiene un Dios. Ellos saben que hay un Dios. Pues navisa también. Pues ellos dijeron. Amén. Versículo 8. En el versículo 8. Entonces le dijeron ellos. Vísanos sabor. Decláranos. ¿Para qué en su motivo es calamidad aquí arriba nos? Ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio botín? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde botabín? ¿De dónde vienes? ¿Cuál tabotera? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de cuál pueblo botá? ¿Y de qué pueblo eres? Amén, hermano. Versículo 9. En el versículo 9. Y él la contestana, por fin Jonás abrió su boca. Amén. Y él les respondió, por fin él abrió su boca. A mí está un hebreo. Soy hebreo. Y mí teme, Señor. Y temo a Dios. Y aquí que está y mira que él les dice. Precisamente nancuta arriba la man. Precisamente ellos que están sobre el mar. Mita teme, Señor. Yo temo a Dios. El Dios del cielo
Dios de los cielos, que ende atrás a la man y terra seco. que hizo el mar y la tierra. Di tu recosna que por avisa de Dios. De todo lo que él pudo decir de Dios, Que la avisa precisamente. que él dijo precisamente, Que la avisa romana. que él dijo, hermanos, Mita sirve el Dios contra cielo. yo sirvo al Dios que hizo los cielos, Pero el la man que no está dentro también. pero el mar donde estamos también. Pues está el Dios que como ita sirve. Pues ese Dios que yo sirvo Está mi tras. está atrás de mí. Pues di turcos que por avisa. De todo lo que él pudo decir, El Shaddai. el Shaddai, ¿Qué más? ¿Qué más? Jehová Rafa. Jehová Rafa, Elohim, Adonai. ¿Qué Elohim, más? Adonai, El Dios que crea cielo y tierra. el Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero el man que no está arriba allí también. Pero el mar donde estamos también. E ora e homem não espanta, mas já e não avise. Como por hacer uma coisa assim? Para sobre o homem não estava taçá, que estava ta hui fora de presença do Senhor, para sobre o mês avisanan. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se le había declarado. Amén, hermanos. Ora que uma tempestade vem na nossa vida, Cuando una tempestad viene a nuestras vidas, promecos que botar puntra bom mês, lo primero que te preguntas a ti mismo, me tá fault, yo tengo la culpa, ma peca, yo pequé, me tá actuando robês de caminho do Senhor, estoy actuando malo en el camino del Señor, tá prueba, es una prueba, maneira passa com Lot, com Job, como pasó con Job. tá aqui que está passando. ¿Qué está pasando? Pero den tempestade aí, Pero en esa tempestad, Jonás vai dormir. Jonás se fue a dormir. E outro não estava a espantar, Los otros estaban asustados, nada de medo e morir. tenían miedo de morir. Pero Jonás estava a bombom, Pero Jonás sabía muy bien tá quem su falta, de quién era la culpa. a 13 inteira situação aqui. Hizo que toda esa situación pasara. E em vez de ayudar, Y en vez de ayudar, vem, tá começa a tirar coisas para arriba la mão, en vez de empezar a sacar las cosas al mar, começa a tirar carga na la mão, comenzar a tirar las cargas al mar, pedir perdão, pedir perdón, pedir clemência, pedir clemencia, pedir misericórdia. pedir misericordia. Jonás, ai, deseo que estava a dormir. Jonás tuvo deseo de dormir. Amém, irmão? Também nos está pondo coisas difíceis para nós, Deus. A veces le ponemos las cosas difíciles a Dios. Dios está puro de trata con nos. Dios trata de tratar con nosotros. Dios está puro de quebrar ciertas cosas de nos vida. Dios trata de quebrar unas cuantas cosas en nuestra vida. Pero en vez de hacer caso a Dios, Pero en vez de hacerle caso a Dios, en vez de lanta para en vez de levantarse y cargarnos cruz, y cargar nuestra cruz, nos ha decidido ir a dormir. decidimos ir a dormir. Nos va a ir a un sueño espiritual, amén. Entramos en un sueño espiritual. Va a estar relatándonos que tiene 10 virgen, La Biblia nos relata que había 10 vírgenes, 5 bobos 5 insensatas y 5 sabí. Y 5 sabias. y 5 sabias. Amén. Y tú 10 se pega sueño, amén. Y las 10 durmieron. Amén, hermano. ¿Tú 10 a dormir? ¿Tú 10 a dormir? Las 10 se durmieron. ¿Natura cabisha? Todas cabecearon. ¿Tura cabisha? ¿Tura pega sueño? Todas se durmieron. ¿Sí? Amén. Con seguridad, hermana. ¿Tura dormir? Todas se durmieron. Pues el cristiano llega por llegar un tiempo, una temporada de su vida. Los cristianos pueden llegar a una temporada de su vida Si no está sabí, que si no son sabios, no está dentro un sueño espiritual, amén. entran en un sueño espiritualmente hablando. espiritualmente hablando. Cuyabo no está enfocado mirada más Que ya no enfocas tu mirada de lo que Dios tiene, en lo que Dios tiene, de la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios, pero vos mirada está enfocada pero tu mirada está enfocada en qué comitín rondó de mí. en qué hay alrededor de mí. ¿Qué también que hacer, nan? ¿Qué son mis quehaceres? ¿Cuál mi diferente rol, nan? ¿Cuáles son mis diferentes roles? Amén, hermana. Amén, hermanos. Y nos poca avisar. Y podemos cabecear. Tapese nos me está alerta, amén. Por eso debemos de estar alertas. Para sobre ahora Jesucristo volvió a buscar su iglesia. Porque cuando Jesucristo vuelva a buscar su iglesia, ya no está momento peor y nada me va derecha cos. no es momento para decir voy a arreglar las cosas. Está momento para vos portar clacaba. Es momento para que estés listo. ¿Qué diferencia entre el bobo y esa vitábata? La diferencia entre las insensatas y las sabias
sabias era Tabata que sabina abay kuseta extra. que las sabias fueron con aceite extra. Es un bobo. Las insensatas, Na seta vai acabando, amén. su aceite se estaba acabando. Ela vai acabando, amén. Se estaba acabando. Roma nang alubida kunanting ku refill. Olvidaron que tenían que llenarlo otra vez. Amén. La hermana Wendy dio una demostración a Wemainta, amén. La hermana Wendy dio una demostración esta mañana. Con Dios que vaya de nos cup. Que Dios quiere poner en nuestra copa. Pero nos manda blood tembla, amén. Pero nuestra mano está temblando. Pues está necesario, Rumán. Pues es necesario para estar alerta. Estar alerta. En el último tiempo aquí. En estos últimos tiempos. La no sea sensato. Debemos de ser sensatos. La no sea sabí. Debemos ser sabios. Dios, ¿qué como que hace con mi vida? Dios, ¿qué quieres hacer con mi vida? Dios, ¿qué como que trata con mi vida? Dios, ¿qué quieres tratar con mi vida? vida? Necesario para no stop de huir por nos Dios. Hermanos, es necesario que paremos de huir de nuestro Dios. Y lo mes. Y puedes decirte a ti mismo. Pero a mí no también se está huir fue mi Dios. Pero yo no estoy huyendo de Dios. Román, ¿cómo está huir fue nos Dios? Hermano, ¿cómo huimos de Dios? Ahora como conocer voluntad de Dios. Cuando tú conoces la voluntad de Dios. Y vota insistir y no cumplir con ella, amén. Y insistes en no cumplir con ella. Ahora vota insistir. Cuando insistes en vos propia vida. En tu propia vida. A vos cómo manejar vos vida. Tú sabes cómo manejar tu vida. A vos cómo manejar vos tiempo. Sabes cómo manejar tu tiempo. A vos cómo manejar vos cosas. Sabes cómo manejar tus cosas. Dependiendo una buen enfoque ta. Depende de dónde esté tu enfoque. Huir for de Dios no que men. Huir de Dios no significa solamente subir un barco y va a Tarsis. Subir a un barco y ir a Tarsis. Huir for de Dios está. Huir de la presencia de Dios es no cumplir con su voluntad. No cumplir con su voluntad. No vine a vos servicio. No venir a los servicios. ¿Y cuánto importante viene servicio? ¿Y por qué es importante venir a los servicios? Pasó, ahí Dios va a ministrar. Porque ahí Dios ministra. Ahí Dios te manda palabra. Ahí Dios manda palabra. Es un triste. El que vino triste puede recibir una fortaleza. Puede recibir una fortaleza. Es un cansado. El que vino cansado puede recibir una fortaleza. Puede recibir una fortaleza. Es un desanimado. El que vino desanimado puede recibir fuerza nueva. Puede recibir fuerzas nuevas. Nos conoce la historia de Elías. Conocemos la historia de Elías. Amén. Con la cava que profeta Nandi Baal. Cómo él acabó con los profetas de Baal. Y después ahora la mira que el pueblo no ha convertido. Y cuando él vio que el pueblo no se convirtió. Y no ha persistido en la maldad. Y persistieron en su maldad. Él cae de un desánimo. Él cayó en desánimo. Él cae de una depresión. Él cayó en una depresión. Él sintió solo. Él se sintió solo. Sin un gente rondille. Sin ninguna persona alrededor de él. Pero no se mira, con Dios a cuida de ella, amén. Pero vemos cómo Dios cuidó de él. Con Dios mandó un ángel para proveer comida pe. Cómo Dios mandó un ángel para proveer comida para él. Y si nos va a en Primer Reyes 9. Y si vamos en Primera de Reyes 19. Ahí no se va a mirar algo importante. Ahí vamos a ver algo importante. Y conos no por cabecear. ¿Por qué no podemos cabecear? Promedio y Reina en capítulo 19, amén. Primera de Reyes capítulo 19. Pues no la haganos cabecear manera Jonás a noche, amén. No vamos a cabecear como Jonás en esta noche. Promedio y Reina en 19 versículo 7. Primera de Reyes capítulo 19 versículo 7. Y el ángel del Señor a volver bien para dos viajes y a Michicune y avisa. Lanta y come, pa sobra el viaje tan mucho largo pavo. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Ruma, es comida que no está papiando de un comida físico, amén. Esa comida que está hablando es de una comida física. Y el maná que Dios te manda. Y el maná que Dios manda. Es una comida espiritual. Es una comida espiritual. Pues ahora voy a iglesia. Pues cuando vienes a la iglesia. Entre otros. Tú puedes leer Bible también en la casa, amén. También puedes leer tu Biblia en la casa. Entre otros. Te da fuerza espiritual, amén. Te da fuerza espiritual. Y di con. ¿Y por qué? Pa sobra el viaje está mucho largo pavo. Porque largo camino te resta. Hermanos, está papeando que tú vas de una carrera que tú nos delante, amén. Hermanos, estamos hablando de una carrera que hay delante de nosotros. Ni no sé a qué hora mi carrera te acaba. Yo no sé cuándo se va a acabar mi carrera. Acaba mañana. Puede acabarse mañana. Dios guardame. Dios me guarde. Acaba otro semana. Puede acabarse la otra semana. Acaba aquí 10 años. Puede acabarse aquí
de aquí a 10 años. É por causa hora Cristo vini, amém? Se puede acabar cuando Cristo venga. O ponto tá El punto es que cada cristiano que cada cristiano tem carreira su delante. tiene una carrera delante de él. E para você correr a carreira aí, Y para que puedas correr esa carrera, vamos ter de alimento de arriba. necesitas de alimento de arriba. Não um alimento que você mesmo pode prover. No un alimento que tú mismo puedes proveer. Que você pode entrar na cozinha e cozinhar. Que puedes entrar a tu cocina y Ou cocinarlo. você casar dentro da cozinha e trabalhar. O que tu esposo entra a la cocina y lo hace. Vamos ter de alimento de arriba. Necesitas un alimento de arriba. Pastor, el camino está largo. Porque el camino es largo. Y nos mira en el versículo 8. Y vemos en el versículo 8. Así en la lanta ya come y bebe. Se levantó pues y comió y bebió. Y den fuerza de comida. Y fortalecido con aquella comida, ela vai 40 días y 40 noches de hora que la llega a Horeb, es cero de Dios. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Hermanos, ahora que Elías estaba desanimado. Hermanos, cuando Elías estaba desanimado, ahora que estaba querer que no por más. Cuando él pensaba que no podía más, ahora él pensa que ya no tiene sentido para seguir para adelante. Cuando él pensó que ya no hay sentido para seguir hacia adelante. No tiene sentido con mi vida, Dios. No hay sentido en mi vida, Dios. Tata, mi obo tu mami. Señor, mejor me tomas. Que la mira su me susó. Él se miró solo. Dios adune comida. Dios le dio comida. Dios adune agua. Dios le dio agua. Y ahí en la cana 40 días y 40 noches. Y ahí él caminó 40 días y 40 noches. No, man, no 40 días so. No solo 40 días. Y él dormí 40 noches. Y él durmió 40 noches. A mí te tomé literal manera tienes que bien, amén. Yo lo tomo literalmente como está escrito ahí. Si no, Dios lo avisa 40 días so. Si no, Dios hubiese dicho solo 40 Pero días. Dios ha especificado. Pero Dios especificó 40 días. 40 días. Y 40 noches. Y 40 noches. Ahora cuando Elías estaba desanimado. Cuando Elías estaba desanimado. Dios se la que cana 40 días y 40 noches. Dios lo dejó caminar 40 días y 40 noches. Y él no cana para buy back. Y él no caminó para volver. Para retroceder. Para retroceder. Na unda la vai. ¿Dónde él fue? Él va en el monte. Fue al monte. ¿Na cuál monte? ¿A cuál monte? ¿Na cuál cero? ¿A cuál monte? ¿Na cuál monte? Horeb. Horeb. Amén, hermanos. Pues no tienes solamente una carrera por delante. Y no simplemente tienes una carrera delante de ti. Tienes un monte por delante para vos subir. Tienes un monte delante de ti para que subas. Amén, hermano. Caleb. Como Caleb. Dijo, dame ese monte. Dunami eseru ei. Dunami eseru ei. Dame ese monte. Pues mi no está caminando de valle. Yo no estoy caminando en el valle. Camina no en piedra. Donde no hay piedra. Camina no está escalando, sino algo straight. Donde no estás escalando, sino algo recto. Ese no está vos camina, Román. Ese no es tu camino. Vos camina está arriba. Tu camino es arriba. Vos camina está arriba. Tu camino es arriba. Pues está requiere fuerza. Pues requiere fuerza. Está requiere fuerza, Román. Requiere fuerza, pues hermanos. Dios está revestidos con fuerza. Por eso Dios nos reviste con fuerza. Ahora que vos estás desanimado. Cuando estás desanimado. Aún más vos tienes que jalar cerca a Dios. Ahí es que tienes que acercarte a Dios. Ahora que vos estás cansado. Cuando estás cansado. Aún más vos tienes que jalar cerca a Dios. Aún más tienes que acercarte a Dios. Ahora que vos estás decepcionado de vida. Cuando estás decepcionado de la vida. Ahí aún más vos tienes que jalar cerca a Dios. Ahí más te tienes que acercar a Dios. Pasó ahí Dios va a mandar fortaleza. Porque ahí Dios va a mandar la fortaleza. No queda en el valle. Hermano, no te quedes en el valle. No queda en el valle postrado. No te quedes postrado en el valle. Vos tienes que brincar batalla. Tienes que pelear tu batalla. Y escalar el cero que Dios pone por delante. Y escalar el monte que está delante de ti. Pasó es un que no brinca su batalla. Hermanos, porque el que no pelea su batalla. Lamentablemente. Ese no lo drenta. Ese no entrará. Ese no lo drenta. Ese no entrará. Pues la ganó esta manera Caleb. Pues vamos a hacer como Caleb. Y visa a Dios. Y decirle a Dios. Pastorata, esta es una victoria. Porque Él es que da la victoria. Padre, dame ese monte. Tata, dunami el monte ei. Tata, duname cero ei. Señor, dame ese monte. Y abuelo, duname victoria. Y tú me darás la victoria. Y a mí lo vai. Y yo iré. Hermano, no sea manera Jonás. Hermano, no seas como Jonás. La nos va back de Jonás, amén. Vamos a ir a Jonás. Y nos mira en versículo 3. Y vemos en el versículo 13. El hombre que estaba junto con él en el barco no quiere tirar, amén. Los hombres que estaban con él en el barco no lo querían tirar. Pasó Jonás avisanan. Porque Jonás les dijo. Ve tempestad aquí calma.
para que se calme esta tempestad. Hisami bentami na lamang. Hisami y bentami na lamang. Agárrenme y tírenme al mar. E ora e lamang lo calma. Ahí el mar se calmará. Amén. Ainda nos no está mirando un Jonás arrepentido. Todavía no estamos viendo un Jonás arrepentido. No está mirando un Jonás orgulloso. Estamos viendo un Jonás orgulloso. Que está dispuesto para morir para su desobediencia. Amén. Que estaba dispuesto a morir por su desobediencia. Estaba dispuesto. Amén. Él estaba dispuesto. Estaba más fácil morir. Era más fácil morir que pedir perdón. Que pedir perdón. Estaba más fácil morir. Era más fácil morir. Como dice así, Dios me estaba ahí predicando, perdóname, dame un chance más. Que decir, sí, Señor, yo voy a predicar, perdóname, dame otra oportunidad. Los hombres en el barco, nanta tinduela de tirena la man, amén. Ellos tenían pena de tirarlo al mar. Y nangas claman a Dios visando en versículo 4. Y en el versículo 4, entonces clamaron a Jehová y dijeron: Oh Señor, nos está rogado, no laga nos perecepa el hombre aquí su vida, y no tenenos responsable para sangre inocente, para sobra abo, oh Señor, ajasi manera bota haya tabón. Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Mamá, si un pecador povisa, hermano, si un pecador puede decir: abo ajasi manera abo tahaya tabón. Tú hiciste como has querido. Román, conta un hijo de Dios. Como un hijo de Dios. Un hombre de Dios. Un hombre de Dios. No está capaz de reconocer. No es capaz de reconocer. Y pedir perdón. Y pedir perdón. Amén, hermana. Amén, hermanos. El hombre aquí que te sirve Dios no pagano. Los hombres aquí que servían a dioses paganos. Dios no falso. Dioses falsos. Nan a reconocer Dios. Ellos reconocieron a Dios. Nan tin temor de Dios. Ellos tenían temor de Dios. Y nan a reconocer a Dios así manera Dios está bon. Y ellos reconocieron que Dios había hecho como él quería. No Jonás. No Jonás. Y ahora está mirando en versículo 5. Y ahora vemos en el versículo 15. Así nan a Jonás ventan a la man y la man su furia a calma. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. E ora el hombre haya temor grande para Señor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y a ofrecer sacrificio al Señor. Y ofrecieron sacrificio a Jehová. Y así promesa nan. E hicieron votos. Pues hermano, mira que el hombre aquí a convertir, amén. Hermanos, entonces yo pienso que estos hombres se convirtieron. En la desobediencia de Jonás. En la desobediencia de Jonás. El hombre aquí abina el Dios verdadero. Estos hombres llegaron al Dios verdadero. Mira ahora la historia de la Biblia. Yo recuerdo la historia de la Biblia. Según me daba Pedro o Pablo. Creo que era Pedro o Pablo. Cuadrenta un stat. Que entró a una ciudad. Y tiene diferentes dioses falsos. Y había diferentes dioses falsos. Y diferentes altares. Y diferentes altares. Y tiene un altar escribí. De un altar tiene algo escribí. Y en un altar había algo escrito. El Dios no conocí. El Dios no conocido. Alabar y adorar. Que ellos alababan y adoraban. El Dios que ainda no conoce. El Dios que todavía ellos no conocían. Pues el hombre aquí cada uno estaba adorando a Dios. Y estos hombres, cada uno adoraba a sus dioses. Esta visa de un versículo anterior, amén. Y dice en uno de los versículos anteriores. Pero en el momento aquí. Pero en este momento. Jonás me avisa. Que Jonás mismo dijo. A mí te teme, Señor. Yo temo a Jehová. Que crea cielo y tierra. Que creó los cielos y la tierra. Y el man también. Y este mar. Por el momento, desde ese momento. Na comienza a temer, Señor. Ellos empezaron a temer de Dios. Al Señor que hizo los cielos y la tierra. Al Señor que hizo los cielos y la tierra. Amén. Y na tira a Jonás en la man, amén. Y tiraron a Jonás al mar, amén. Na pedir perdón también, amén. Ellos también pidieron perdón. Pero no reconocer lo que Jonás no reconoce. Pero ellos reconocieron lo que Jonás no reconoció. ¿Y cuál estaba el plan? Es el segundo step en el plan de Dios. ¿Y cuál era el segundo paso en el plan de Dios? Y Señor estaba dando un pisca grande preparar para Gul y Jonás. Y Jonás ha quedado de barriga de pescar 3 días y 3 noches. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que trajase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Román, Dios ha preparado el pescar aquí, amén. Hermanos, Dios preparó este pez. Mas que Dios está preparado. Igual que Dios prepara. Con esta vai nos back. Como Él nos jalará de nuevo. Es un que huye por la presencia del Señor. El que huye de la presencia del Señor. Dios tiene un plan pavo. Dios tiene un plan para ti. Y Dios tiene un plan con para back. Y el Señor tiene un plan con
como para traerte de nuevo. Es un que está desenfocado. El que está desenfocado, Que no tiene su mirada arriba a Cristo. que no tiene su mirada sobre Cristo, Que no tiene su mirada arriba a Dios. que no tiene su mirada en Dios. Dios tiene un plan para vos también. Dios tiene un plan para ti también. Con esta va a traer back. ¿Cómo Él te va a traer otra vez? Y con Jonás, Y con Jonás, esta visa, dice, él ha preparado primeramente un tormenta, amén. Él preparó primeramente una tormenta. Y después él ha preparado un pescado. Y después preparó un pez. Pues Dios no estaba buscando el muerto de Jonás. Pues Dios no estaba buscando la muerte de Jonás. Dios estaba tratando que el corazón de Jonás. Dios estaba tratando con el corazón de Jonás. Un corazón ainda que estaba retener su orgullo. Un corazón que todavía estaba reteniendo su orgullo. Y tate ahora que la haya su mes de angustia. Y fue cuando él se vio a sí mismo en la angustia. Manera de avisar en capítulo 2, versículo 2. Como dice en el capítulo 2, versículo 2. De mi angustia me exclaman al Señor. Invoqué en mi angustia a Jehová. Y él ha contestado a mí. Y él me oyó. Fuerte de profundidad de Seol. Desde el seno del Seol. Me exclama para ayudanza. Clamé. Y vos atende mi voz. Y mi voz oíste. Pa sobra vos a tirarme de profundidad. Me echaste a lo profundo. Te de corazón de la manan. En medio de los mares. Y agua nan arrondonami. Y me rodeó la corriente. Turbo onda nan. Todas tus ondas. Y vos ola nan a pasar arriba a mí. Y tus olas pasaron sobre mí. Pese y me avisa. Entonces dije. Mi aguardo tira for de vista. Desechado soy delante de tus ojos. Sin embargo, mas aún lo mijisa mi cara trove. Veré tu santo templo. Mitad mira de dirección de bo templo santo. Veré tu santo templo. Amén. Bota mira, me es un cosco Elías. ¿Tú ves lo mismo que Elías? Que la cana vaina el monte de Dios. Que él caminó hacia el monte de Dios. De dirección de Dios. En la dirección de Dios. La onda Jonás está avisando que tajisa su cara. Donde Jonás dice que alzó sus ojos. Den dirección de bo templo santo. En tu santo templo. Agua arrondonami. Las aguas me rodearon. Te amenaza mi vida. Hasta el alma. En profundidad hacer arrond de mí. Rodeándome el abismo. Hierba de la manta bataturlora ron de mi cabeza. El alga se enredó en mi cabeza. Mi abaja llega tena e raíz nan de serunan. Descendí a los cimientos de los montes. Tera con su tranca nan arrondonami pa siempre. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú, abo a sacar mi vida for de pos. Tú me sacaste mi vida de la sepultura. Oh Señor mi Dios. Oh Jehová mi Dios. Ahora con mi asentimita desmaya. Cuando mi alma desfallecía. Me acuerda arriba Señor. Me acordé de Jehová. Y mi oración llega cerca a vos. Y mi oración llegó hasta ti. Dembo templo santo. En tu santo templo. Es nangu ta venera ídolo nanta sin valor. Los que siguen vanidades ilusoras, ta abandona es un misericordia dinan. Su misericordia abandonan. Ma a mí, mas yo lo ofrece sacrificio nabo. Con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Lo me cumplí con mi promesa. Pagaré lo que prometí. Salvación está del Señor. La salvación es de Jehová. Hermano, mira que con la oración de Jonás estaba. Hermano, ¿ves cómo era la oración de Jonás? Jonás mesterlo a realizar. Jonás realizó. Tena onda Dios a poner descender. ¿Hasta dónde Dios lo puso? Estaba arriba tierra. Él estaba en la tierra. Después él entró a un barco. Después él entró a un barco. Después el guardo tirana a la man. Después fue tirado al mar. Después un pescado comer. Después un pescado se lo tragó. Y estaba reda, amén, de barriga de pescado. Y estaba todo enredado en el pescado. Y el pescado no está landa arriba agua, amén. Y el pescado no nada sobre el agua. El 30 de profundidad de la man, amén. Entró hasta lo profundo del mar. Pa sobre ti nan Dios te encogiba, no te viaja. Porque hay veces que Dios no tienes que llevar hasta ahí. Pa quibre cosas que tenemos corazón. Para quebrar lo que hay en nuestro corazón. E ídolo nan que nos atraja rondó de nos mes. Los ídolos que hacemos alrededor de nosotros. Dios tiene que quitar cada uno, amén. Dios tiene que quitar cada uno. Y para poder quitar, y para poder quitarlos, Dios tiene que mandar de una profundidad. Dios tiene que mandarte hasta la profundidad. Camina botas allá bozo. Donde te encuentras solo. Camina botas mirar mará. Donde te ves amarrado. Sin salida. Sin ninguna salida. Na
distancia que Dios me se la vai com Jonás, amém? Hasta esta distancia Dios tuvo que ir con Jonás. Tena una tem que vai com Abo e Ami. ¿Hasta dónde tiene que ir contigo y conmigo? Den que Dios tem que passar nós, amém? ¿Por dónde Dios tiene que pasarnos? Na onda Dios tem que ribabu. ¿Dónde Dios te tiene que llevar? Que Dios tem que quita foi banda dibo. ¿Qué Dios tiene que quitar del lado tuyo? Para Dios pone bom enfoque back riba Cristo. Para que pongas tu enfoque otra vez sobre Cristo. Irmão, pastor, ora vou vencer a Cristo. Porque hermano, cuando vienes a Cristo, bo vida tá Cristo. Tu vida es Cristo. E tanto tempo tá cana dentro da carreira. Y mientras caminas en la carrera, você vai acumular coisas, amém? Acumulas cosas. Você vai acumular tent. Acumulas una tienda. Pues ahora como vais más adelante, porque cuando vas más adelante, vos tengo que camper, amén. Tienes que acampar. Vos por qué de viva voy palo. No puedes quedar vivir abajo de un palo. Pues vos te carga con un tent. Pues caminas con una tienda. Vos te cana con piedra puerta para de candela. Puede ser que camines con piedras para prender fuego. Nunca más camper, por favor, amén. Nunca yo he acampado, hermanos. Pero cada vez que vos estás en un proceso, pero cada vez que estás en un proceso, vos te cana que cosa que vos te mester. Caminas con lo que necesitas. Si me te baila man, si voy al mar, me tengo cana con agua. Tengo que ir con agua. Tengo cana con comida. Tengo que ir con comida. Tengo que ir con pampers. Tengo que ir con pampers. Tengo que ir con wipes. Tengo que ir con wipes. Tengo que ir con 3 serbetas. Tengo que ir con 3 toallas. Tengo que ir con paña extra. Tengo que ir con ropas extras. Pues está depende camina que vos vai. Pues depende de dónde vayas. Vos te vas a preparar. Vas preparado. Para buena sorpresa, amén. Para que no te encuentres una sorpresa. Amén, que vos vais con pampers y hasta problema. Que no fuiste con pampers y hay un problema. Pues, hermano, vos te vas a preparar. Pues, hermanos, vas preparado. Pero nos viajes de vida aquí, pero nuestro viaje en esta vida nos carga con cosas, podemos cargar con cosas que nos agobian, que nos cansan, nos camina, amén, que cansa nuestro camino, que ya nos perde enfoque, que ya perdimos el enfoque. En realidad Dios está aquí con prioridad de vida aquí. En realidad que hay prioridad en esta vida. Aquí comité mi delante. ¿Qué tengo delante de mí? ¿Cuál es mi rol principal? ¿Cuál es mi rol principal? Y mi rol principal está. Y mi rol principal es. Servir Cristo. Servir a Cristo. Servir Cristo. Servir a Cristo. Está de luz en el mundo aquí. Ser luz en este mundo. Manera Dios llama a Jonás. Como Dios llamó a Jonás. Ir a predicar a Nínive. Para ir a predicar a Nínive. Así Dios llama a nos también. Así Dios también nos llama. Para predicar para predicar los que están afuera. Promesa primero los que están en nuestra casa. Pero también los que están afuera. Pues así no hace manera Jonás. Pues no hagas como Jonás. Jonás tenía cosas en su corazón. Jonás tenía cosas en su corazón. Que estaba apartando de Dios. Que lo estaba apartando de Dios. Pero qué bonito está, hermano. Pero qué hermoso es, hermanos. Ahora que gente está clapa tirar piedra. Cuando una persona está listo para tirar piedras. Para hacer candela fuerte y palo nan seco. Para hacer fuego de los palos secos. Vos tienes un Dios misericordioso. Tú tienes un Dios misericordioso. Más que tiene gente está clapa mostrar dede. Aunque hay personas listas para señalarte. Vos tienes un Dios que está clapa sostenible. Tienes un Dios que está listo para sostenerte. Y ves cosas que le avisa a Elías. Y como él le dijo a Elías, levántate. Levántate. Y camina. Y camina. Porque largo camino te queda. Amén. Amén, hermana. Me es un cos Jonás. Igual Jonás. Él avisa, ora y señora papia, que pisca. Ora versículo 10. Y mandó Jehová al pez. ¿Qué hora Dios manda papia que pisca? Cuando Dios habló con el pez. Hermano, muchas veces decimos. Papia na boa situación. Habla a tu situación. Hay veces que también tenemos que decir. Papia na boa Dios. Tienes que hablar a tu Dios. Dios a poner situación, amén. Porque a veces es tu Dios que puso la situación. Y mientras no aprendas, Dios no te va a quitar situación. Dios no va a quitar la situación. Pues tan tiempo no bimbei. Pues mientras no vuelvas en sí, Dios no te va a papia como piscar, amén. Dios no va a hablar con tu pez. Y Dios avisa. Y Dios dijo. Y ahí Dios señora papia que pisca. Y mandó Jehová al pez. Y pisca a saca Jonás y a vente arriba tierra seco. Y vomitó a Jonás en tierra. Amén, hermano. Ta hora que Dios te avisa, bota clamen. Ahí es que Dios dice que estás listo. Ta hora Dios visa que bota clam. Es cuando Dios dice que estás listo. Pasó Dios aquí que está en mi corazón. Porque Dios sabe que hay en tu corazón. Dios sabe que ahora va a ser el yes of no.
Dios sabe cuándo aprendiste la lección sí o Dios sí o sabe no. hora está claro cubo. Dios sabe cuándo está listo contigo. E ora Dios está vai papia na boa tempestade. Ahí Dios va a hablarle a tu tempestad. Tainan Dios está vai papia cubo piscar. Ahí Dios va a hablar con tu E pescado. piscar ele está mais obediente cubo, amém? Y ese pez es más obediente que tú. Mas o mesora e piscar e saca Jonás vente riba terra seco. Porque de una vez el pez lo vomitó en tierra. Irmã, e a realidade de Nínive Tabata, Y hermanos, la realidad de Nínive era puta tem roupa e maldade. que había mucha maldad. E nada bata enemigo do povo de Deus. Y eran enemigos del pueblo de Dios. E Jonás estava a um cos. Y Jonás sabía algo. Que se ele vai predicar na Nínive, Que si él iba a predicar a Nínive, e gente naquilo por arrepentir, esas personas se podían arrepentir. e se não arrepentir, Y si se arrepentían, Deus está misericordioso para perdonar. Dios es misericordioso para perdonarlos. Pero Nínive também estava enemigo do povo de Deus. Pero Nínive también era enemigo del pueblo de Dios. El plan de Dios está Dios só sabe, irmão. Los planes de Dios solo Dios lo sabe. Nós não tá nenhum gente para questionar o plano de Deus. No somos personas para cuestionar la palabra de Dios. El mandato para Jonás estava El mandato de Jonás era: vai predicar na Nínive. ve a predicar a Nínive. Na maldade llega a mim delante. Su maldad llegó delante de mí. Mesmo cosco de tempo de Noé. Igual que en el tiempo de Noé, Que maldade ia vir delante de Deus. que la maldad vino delante de Dios. E mesmo cosco de tempo de Nínive. Y igual que en el tiempo de Nínive, Agora está vivendo o tempo não eita, meu irmão. ahora estamos viviendo ese tiempo Humana, también. não está vivendo o tempo não ei. Estamos viviendo esos tiempos Já camina não tem amor para ser humano. donde ya no hay amor para el ser humano, Camina não está trabalhando lei não. donde están haciendo leyes Camina por abortar e eu 5 minutos prometo por uma luz. que puedes abortar el niño antes de dar a luz. Yucla forma grande, amén. Un niño ya listo Dentro etapa en todas las etapas de embarazo, del embarazo. tá picar para abortar. Es pecado abortar. E cosco tá passando, tá? Lo que está pasando É es picar tá agravando cada dia mais, que irmão. el pecado se está agravando cada día más. E não está permitindo picar em meio de nós, Y amém. estamos permitiendo ese pecado en medio de nosotros. E dia não lo vai perseguir. Y un día lo perseguirán. Es não que tá pensando que lo que não tá fazendo tá malo. Los que digan que lo que están haciendo está malo. Amén. Ahora tá mate baby não tem barriga. Ahora matan a los bebés en la barriga. Pero outro dia não lo mate cristiana que tá pensando tá malo de mata baby de barriga. Pero después matarán a los cristianos que dicen que es malo matar a los bebés. Lo vai mate cristiana que tá pensando nota Dios só tem. Matarán a los cristianos que dicen solo un Dios hay. Não lo perseguir cristiana cabeça, homem com homem não. Perseguirán a los cristianos que dicen hombre con hombre no. Mulher com mulher não. Mujeres con mujeres no. Of diferente homem, of diferente mulher não. O diferente hombre y mujeres no. Amém, irmã. Amén, hermanos. Dia lo vou chegar também não. Un día también llegarás ahí. Não tá boa vida, tá na peligro. Hoy tu vida no está en peligro. Pero mañana sí. Pero mañana sí. Pasó el día, no lo vira pior. Porque los días serán peores. Y la Biblia está enseñando Y la Biblia nos enseña esto. Uno lo entrega a otro. Que uno entregará al otro. Rumana lo entrega a otro. Que hermanos se entregarán. Es un hermano que enfría. El hermano que se enfrió. Me está poniendo a mí mismo como ejemplo. Dios guardame, amén. Yo me pongo a mí mismo como ejemplo. Dios me guarde. Si llega un momento me enfría. Si llega un momento y yo me enfrío. Y hermano Jenny está turna candela. Y la hermana Yendeli está toda en fuego. Y tiene momentos de persecución. Y hay momentos de persecución. Y me tiene miedo para mi vida. Y yo tengo miedo para mi vida. Y no que para mi guardo asociar con Yendeli. Y no quieren que yo me junte con Yendeli. A mí no que asociar, a mí no que guardo mira como me está asociado con Yendeli. Y yo no quiero que me vean como que estoy asociada con Yendeli. Me escojo Pedro así con Jesús, amén. Como Pedro hizo con Jesús. No, a mí no conoce. No, yo no lo conozco. A mí su discípulo. Yo su discípulo. No. Dios guardame. Dios me guarde. A mí te son promé. Yo soy la que primero. Puta vai tirar mi hermano que está en Cristo, amén. Yo que voy a tirar a mi hermano que está en Cristo. Delante de leonan. Delante de los leones. Hasta cristiano aí. Mira el cristiano aquí. De tempo não é Bíblia tá papia de nós, amém, hermana. Desde esos tiempos la Biblia habla de nosotros, hermanos. No te pecador vai tirar nós, não, hermana. É amor lo enfriar.
No son los pecadores que nos van a tirar, el amor se enfriará. Y un con otro Y uno con otro se entregarán. se entregarán. Nos lo entrega a otro, amén. Nosotros entregaremos a Pero otros. te queda na abo. Pero queda en ti. Te queda na a mí. Queda en mí. Para nos quedar ferviente en Dios. Para quedar fervientes en Para Dios. nos mantener candela de iglesia. Para mantener el fuego en la iglesia. May may di nos servishinan. En medio de nuestros servicios. Para nos guardo transformar. Para que seamos transformados. May may di nos servishinan. En medio de nuestros May servicios. músico no puede ir pasando, amén. Los músicos pueden ir pasando. Humana pasó nos corazón. Hermanos, porque nuestro corazón Solamente Dios conoce. solamente Dios lo conoce. Human, ti hopi di nos aquí na ainda no tiene bautismo con Espíritu Santo, amén. Hay muchos aquí que todavía no tenemos el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Cuántas nan cosita bautizar con Espíritu Santo? ¿Cuáles son los que sí están bautizados con Espíritu Santo? Sí, hermano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuánto nos está, humana? ¿Cuántos somos, hermanos? ¿Y cuánto falta ainda? ¿Y cuántos faltan Román, todavía? ¿cuánto falta ainda? ¿Cuántos faltan todavía? Román, ¿cuánto que bautismo con Espíritu Santo? Hermanos, ¿cuántos quieren el bautismo con el Román, Espíritu tiene un Santo? carrera largo no silante. Hermanos, hay una carrera larga delante de nosotros. Tiene un mandato del Señor. Hay un mandato del Señor. Vai y predicanan. Ve y predícales. Pero tata comita vai. Pero Padre, ¿cómo iré? Mi no sapapia. Yo no sé hablar. Mi no está yen. No estoy lleno. Mi falta hopi. Me falta mucho. Mi ten cosas así. Tengo cosas que hacer. En verdad, mi está cansada. En verdad estoy cansado. Man, Dios no te cambia, amén. Hermanos, Dios no cambia. El mes un ayera. Él es el mismo de ayer. El mes un awe. El mismo de hoy. Y es un mes mañana. Y el mismo de mañana. Pues está bisabo. Pues Él te dice: na unda bo promea morta. ¿Dónde está tu primer amor? Na unda bo promea morta. ¿Dónde está tu primer amor? Na unda bo enfoque ta. ¿Dónde está tu enfoque? Na kiko mayamabu. ¿Para qué te llamé? Na kiko mayamabu. ¿Para qué te llamé? Jonás aliafo. Jonás, sal. No huy fuera de mi presencia. No huyas de mi presencia. No huy fuera de mi presencia. No huyas de mi presencia. Hermanos, me seta yen, amén. Hermanos, debemos estar llenos. Hermanos, me seta yen, amén. Debemos estar llenos. Con nuestra propia fuerza nos no lo llega. Con nuestra propia fuerza no llegaremos. La palabra te enséñanos. La palabra nos enseña que Él renovará nuestras fuerzas como la de águila. Que Él renovará nuestras fuerzas como águila. Pues aquel que está cansado. Pues el que está cansado. Aquel que está batido. Aquel que está batido. Dios está aquí presente. Dios está aquí presente. Y Dios te avisa. Y Dios dice: tira vos cargan arriba a mí. Tira tus cargas sobre mí. Y toma mi yugo. Y toma mi yugo. Tira vos carga delante de vos Dios. Tira tus cargas delante de tu Dios. Oh, quita tu peso que está cargando vos vida. Quita todo peso que está cargando tu vida. Y tira buena noche delante de vos Dios. Y tíralo delante de tu Dios. Y así manera Jonás. Y haz como Jonás. Y esa vos mirada. Alza tus ojos. Sabe como Dios te escucha. Que sepas que tu Dios te escucha. Y dice: Dios, dame aquí. Dile a Dios: aquí estoy. Dame aquí, Dios. Aquí estoy, Dios. Bajo mi tiempo, mahui fuera de mi presencia. Por mucho tiempo y de tu presencia. Oh, me pone mi vista arriba a otra cosa. Yo puse mi vista sobre otras cosas. Pero tata awe. Pero Señor, hoy atame aquí. Estoy aquí. Atame aquí. Estoy aquí. Así manera boque. Haz como tú quieras. No manera amita haya tabón. No como yo pienso que está bien. Pero manera a boque. Pero como tú quieras. Román pone vos mirada de arriba a Cristo. Hermanos, pongan su mirada sobre Cristo. Un tiempo pasar. Hace tiempo, hermana Dilia predica. La hermana Dilia predicó. Había una mujer. Que había una mujer que estaba caminando doblada. Que estaba caminando doblada. Bajo tiempo estaba caminando doblada. Por mucho tiempo caminó doblada. Portador y circunstancias en mi vida. Puede ser por las circunstancias de la vida. Pero esta tiene un Dios. Pero hay un Dios. Pero esta tiene un Dios. Pero ella tenía un Dios. Delante de quien él delante de quien ella se arrodilló. Él su delante. Ella se arrodilló delante de él. Hermanos, hoy rodillábamos delante de Dios. Arrodíllate delante de tu Dios. No delante de la situación. No delante de la situación. Pero vai delante de Dios. Arrodíllate delante de tu Dios. Ainda tem tempo. Todavía hay tiempo. Ainda tem tempo. Todavía hay tiempo. Oh, ainda tem tempo. Todavía hay tiempo. Y Dios está
chiamando Bobek. Y Dios te está llamando de vuelta. Ainda ti un carrera po dilanti. Todavía hay una carrera delante de Ainda ti. mi ti mester dibo. Todavía necesito de ti. Be back cerca a Dios. Vuelve a Dios. Be back cerca a Dios. Vuelve a Dios. Pone tu vida en banti Dios. Pon tu vida en las manos de Dios. Oh, no la haga Dios tratado manera Jonás. No dejes que Dios te trate como Jonás. No la haga Dios mandado en profundidad de la man. No dejes que Dios te mande a lo profundo del mar. Por Dios está aquí na buena noche. Dios está aquí en esta noche. Está aquí na. Él está aquí. Esta escucha. Él escucha. Esta conocemos corazón. Él conoce tu corazón. Él conocemos necesidad. Él conoce tu necesidad. Él conocemos carga. Él conoce tus cargas. Él conocemos cansancio. Él conoce tu cansancio. Pese por su delante. Por eso arrodíllate delante de Él. Y dice Dios perdóname. Y dile Dios perdóname. Dios perdóname. Dios perdóname. Bata insensato. Tú eres insensato. Yo fui insensato. Yo fui insensato. Perdóname Dios. Perdóname Dios. Pero una vez más vengo delante de ti. Pero un día más mi David delante de vos. Perdóname Señor. Perdóname Dios. Mira pone mi mirada para arriba Cristo. Yo pongo mi mirada sobre Cristo. Oh, mira pone mi mirada para arriba obra. Yo pongo mi mirada otra vez sobre la obra. Atame aquí Señor. Aquí estoy Señor. Atame aquí Señor. Aquí estoy Señor. Quebranta tu orgullo. Quebranta todo orgullo. Tu necedad. Toda necedad. Ata mi corazón Dios. Mira mi corazón. Papia como Dios hoy noche. Habla con tu Dios en esta Papia noche. como Dios. Habla con tu Dios. Sabe que te escuchaba. Que sepas que Él te escucha. Aleluya. Sí, Señor Jesús. Sí, mi Dios. También gozo y paz. Ayúdame, Cristo, a la cima llegar. Aleluya. Aprovechar el momento aquí, mi hermana. Aprovecha este momento, hermano. Papi, como Dios, el momento Habla aquí. con tu Dios. Papi, como Señor. Habla con tu Señor. Dice, Señor, ata mi corazón. Dile, Señor, aquí está mi corazón. Señor, guarda mi corazón. Señor, guarda mi corazón Por de maldad, de la maldad, rencor, del rencor, odio, raiz de maldad. raíz de maldad. E costa não pode estar chiquito. Las cosas pueden parecer pequeñas. Dentro do coração. En tu corazón. Começa a tratar com ele. Comienza a tratar con ellas. Entreguei de mano de Deus. Que estén en las manos de Dios. Diz, Senhor, ata-me aqui. Dile al Señor, aquí estoy. Me não quer esconder mais, Senhor. No me quiero esconder más. Senhor, ata-me aqui. Señor, aquí estoy. Me que vai. Yo quiero ir. Me que assim no qual porque vai me raci. Yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Conversar com Deus ao tarde, ao noite. Habla con tu Dios en esta noche. Reconhecer. Nada não pode esconder delante de Deus. Nada se puede esconder delante Nenhum de reino não Dios. pode esconder para Deus. Ninguna persona se puede esconder de Meu Dios. irmão, não pode esconder para Deus. Hermano, no te puedes esconder de Dios. Mas nossa irmã Cindy acaba de avisar. Como nuestra hermana Cindy acabó de decir. Esconder para Deus. Esconderse de Não Dios. significa pagar passagem para viajar para outro país. No significa pagar un pasaje para ir a otro país. Vou botar cidade na igreja, pero vou esconder para Deus também. Puedes estar sentado en la iglesia y aún así escondiéndote de Dios. Assim vamos perguntar hoje noite.
Pregúntate a ti mismo en esta noche. ¿Acaso vos te escondes para Dios? ¿Acaso te estás escondiendo de Así Dios? vos me pregunta. Pregúntate a ti mismo. ¿Acaso me estás de iglesia, pero tú me te escondes para Dios? ¿Acaso estoy sentada en la iglesia y me estoy escondiendo de Dios? Vos puedes estar en la iglesia, pero vos te escondes para Dios. Puedes estar sentado en la iglesia y escondiéndote de Dios. Donde no haces nada para Dios, vos te escondes para Dios. Donde no haces nada para Dios, vos te escondes para Dios. Porque no haces nada para Dios, te estás escondiendo de Dios. Quizás Dios te ha dado algo para vos así. Quizás Dios te dio algo para que hicieras. Para X motivo, para decepcionar. Y por Va a decepcionar y entregar lo cual vos te atender así para Dios. te decepcionaste y entregaste lo que tenías que hacer para Dios. Este toma a esconder también. Eso también es una forma de esconderse. Papi, como Dios esta noche. Habla con tu Dios en esta noche. Papi, como Señor esta noche. Habla con tu Señor en esta noche. Mientras nos seguimos cantando y cantando esta noche. Mientras seguimos cantando esta canción. Oh, gloria a Jesús. Ahí peligro correrá. Escalafón hacia la cima. Ahí con Cristo vencerá. Y no te quedes en la falda. Hay peligro correrá. Escala pronto hacia la cima. Ahí con Cristo vencerá. Aleluya. Los que saludan a todos están que están en sintonía hoy noche. Queremos saludar a todos los que están en sintonía en esta noche. Gloria a Jesús. Nos tenemos en Carolina, Colombia. Tenemos a nuestra hermana Carolina en Colombia. Nos tenemos Edith Fernández Gamara. Tenemos a Eddie Fernández Camara. Bisano fue de onda, bota sintonizado hoy noche. Dinos de dónde nos sintonizas en esta noche. Diana García. Tenemos a Diana García. Miguel Ángel Torres. Miguel Ángel Torres. Dios bendiga ricamente. Dios les bendiga ricamente. Gloria a Jesús, aleluya. Nos tomamos Carolina Margarita de Mandapisa. Nuestra hermana Carolina Margarita manda decir: Dios bendiga a mi hermana rica abundantemente. Dios le bendiga a mis hermanos abundantemente. Amén. Te vista hope y contento. Dices, estoy muy contenta De estar en sintonía. que puede estar en sintonía, Gozando con mi hermana. gozándome con mis hermanos. Amén. Sigue gozando en Dios su presencia. Síguete gozando en la Oh, presencia de Dios. danke, Señor Jesús. Llama yo danke para su palabra hoy noche. Dale gracias a Dios por su palabra. Llámele danke para su presencia. Dale gracias por su presencia. Danke por misericordia, Señor. Gracias por tu misericordia. Danke por gracia, Señor. Gracias por tu gracia, Danke Señor. por palabra, Jehová. Gracias por tu palabra. Mira por iglesia, Señor. Mira tu iglesia. Mira por pueblo, Dios. Mira tu pueblo. Sigue extendiendo mano por iglesia, Sigue Señor. extendiendo tu mano sobre tu iglesia. Hermana aquí en el altar, oh Los hermanos Dios. que están en el altar. A vos aquí que tienen en el corazón. Tú sabes que tienen en sus corazones. Vos aquí cuando están luchando con el ¿Sabes Señor. por qué están luchando? Sigue tratando con oh Dios. Sigue tratando con Y te ellos. declaran bendición hoy noche, Jehová. Los declaro bendecidos en esta Te noche. declaramos iglesia bendición, Jehová. Declaro tu iglesia bendecida. Cada hermano que está en sintonía bendición, Cada Señor. hermano que está en sintonía bendecida. Guarda nuestro corazón, oh Dios. Guarda nuestros corazones. Guarda por iglesia, Señor. Guarda tu iglesia, Señor. Danke por palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Prospera por palabra. Prospera tu palabra De cada corazón. en cada corazón. De nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga a mi hermana. Dios le bendiga a mis hermanos. Quem está viva. ¿Quién vive? Y en su nombre. A su nombre. Precioso mensaje, mi hermana. Precioso mensaje, hermano. Amén. No Dios está precioso. Nuestro Dios es precioso. No Dios está maravilloso. Amén. Nuestro Dios es maravilloso. Un día más Dios está papia con nos atrobe. Amén. Dios volvió a hablar con nosotros. Amén. Manera uma avisa no começamento. Como nuestra hermana dijo al principio, Todo dia Deus estava a barra de Hof e de Eden conversar com Adão com Eva. Amém.
Todos los días Dios bajaba al huerto de Edén a hablar con Adán y Eva. Pues está Dios su deseo para papia con nos tur día. Pues es el deseo de Dios para hablar a nuestras vidas todos los días. Está quedando abo y a mí si nos que recibir y palabra na. Queda en ti y en mí si queremos recibir la palabra. Amén. Un día más, Dios bendiga a mi hermana. Una vez más, Dios le bendiga a mis hermanos. Nos quiere invitar a mi hermana a estar de sintonía. Queremos invitar a los que están en sintonía Para estar junto con nosotros llamar esa noche de servicio de oración. para estar junto con nosotros este martes en nuestro servicio de oración. Por 30 nosotros aquí de Desde las amén. 7:30 estaremos aquí. Gloria al Señor. Aleluya. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová.